Bienvenida a Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, vicepresidente más de la Comisión de Educación. Bueno, ¿cómo fue este encuentro? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y también mandar un saludo a toda la gente de Paysandú, que sabemos que es dramática la situación allí, y también en San Ramón tuvimos una situación similar, así que vaya la solidaridad y bueno, ojalá que pronto se pueda resolver esta situación. Bien. Sí, Victoria, bueno, ayer, como tú decías, tuvimos a las autoridades de la educación en el Parlamento, en la Comisión de Educación del Senado. Un poco la idea era conocer, digamos, en qué estado actual está la propuesta de transformación educativa, porque en definitiva, bueno, el gobierno está poniendo sobre la mesa ese tema. Nos interesaba, por ejemplo, saber si se iba a tratar de un plan piloto o si iba a hacer a nivel general. Nos interesaba saber qué iba a pasar con las asignaturas, qué pasaba con el pasaje de grado, con la repetición. Bueno, si hay previstos cambios en esas líneas, por ejemplo. Exacto. ¿O solo es un tema del programa de estudios? Bueno, allí hay una primera cosa que hay que decir. Creo que en general todos tenemos un acuerdo en que hay que hacer transformaciones. Sí. Es decir, el problema es si tenemos esas condiciones, es decir, si hay primero que nada un ambiente que permita dar un debate de qué educación queremos y para qué, ¿no? Y allí hay varios problemas. Tenemos problemas, obviamente, un problema muy grande de relacionamiento entre los docentes y el gobierno, eso es una cuestión evidente. Tenemos un problema de recorte de recursos, es decir, hay menos recursos invertidos por estudiante que hace unos años. Tenemos un problema de crecimiento de grupos, tenemos un problema además también recursos para los estudiantes, por ejemplo, en materia de atención psicológica, de actividades extracurriculares. Es decir, el contexto no ayuda, ¿no? Y en segundo lugar, conocer, bueno, en qué profundidad se iba a hacer esto, si esto iba a ser... Pero usted me... O también vinculante, digamos, para lo que es la educación. Exactamente. Privada. Perdóneme, senador, usted menciona aspectos que yo me pregunto qué tanto peso pueden tener realmente a la hora de diseñar la transformación de un programa de estudios, por ejemplo. Obviamente que se necesita la participación de los protagonistas más directos del asunto, ¿no? Pero el contexto de menos recursos, de crisis económica general y demás, ¿afecta las ideas de transformación que se puedan tener o no? Bueno, vamos a ver qué pasó en la educación en los últimos 2 años, ¿sí? Tuvimos un contexto de pandemia terrible, sí. Los chiquilines estuvieron muchas veces conectados desde las casas y eso hizo que, bueno, que aumentara la repetición, que aumentara la desvinculación, que aumentara los problemas de crisis psicológica de muchos estudiantes. O sea que el contexto de la pandemia no fue el mejor. No, claro. Tenemos el contexto de recortes, se recortaron 150... Comparativamente con otros países fue mucho mejor. En muchos países directamente se suspendió presencialidad. Por suerte total, teníamos ¿no? el plan Ceibal, por suerte teníamos la plataforma CREA que permitió un montón de vínculos. Ahora, vos venís de un contexto en donde se recortaron, a pesar de la pandemia, 151 millones de dólares y en esta rendición de cuentas se agregan 46. ¿Sí? O sea, es decir, la primera conclusión es, bueno, la transformación que se quiere hacer va a ser sobre la base de ese recorte. ¿Sí? Algunas cosas que dice el gobierno... Pero tal vez la transformación no solo pase por lo presupuestal. Bueno, sí y no. De hecho, no sería la transformación que queremos ver solamente, ¿no? El problema es el siguiente. Si vos querés hacer una transformación educativa, no esta, cualquiera, vos necesitas acuerdos sociales y políticos amplios. Y esto no lo digo ahora que estoy en la oposición, lo decía y creo que lo dije además en este mismo programa varias veces. Para esos acuerdos se necesita tiempo y se necesita trabajar y discutir qué educación queremos. El gobierno ha tomado la decisión de ir hacia adelante en esta transformación. Algunas cosas quedaron por el camino, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acordás que se había dicho que iban a hacer bachilleratos nuevos? ¿No? Aparentemente van a quedar los bachilleratos que ya están. Se dijo ayer, por ejemplo, que no se va a modificar ninguna asignatura, es decir, que en todo caso se sumarán asignaturas nuevas. Permítame un paréntesis, senador. Yo entiendo perfecto lo que usted plantea y creo que está en la base teórica de cualquier manual, que para los acuerdos se necesitan consensos, sobre todo para los que serían ideal establecer como políticas de Estado, ¿no? Ahora, el Frente Amplio tuvo 15 años y no pudo llegar a ningún coste, o por lo menos no transformó nada tampoco. Entonces, tal vez este sea otro camino.
Bueno, es que en realidad, primero que lo que vos decís no es así. Es decir, la educación que tenemos hoy, en 2022, dista mucho de la que teníamos hace 15 años, y no solo porque se mejoraron los salarios. Perdón, Hay más voy a que se estudiantes. habla de la necesidad de la transformación. Pero el ADN de la educación hay que transformarlo, ¿es el eslogan del Frente Amplio, Bueno, senador? yo te pregunto a vos si, por ejemplo, para los 20.000 estudiantes universitarios que hoy tiene el Uruguay, contra los 3.000 que había, eso no es un cambio de ADN. O si los centros educativos No, asociados... es un cambio de matrículas. Bueno, no solo de No de matrículas, ADN, sino senador. de permitir a estudiantes que antes no accedían a la educación universitaria que accedieran con transformaciones reales en este caso en todos los departamentos del país, cuando antes solo se podía acceder a nivel, digamos, del área metropolitana, ¿no? Entonces, existieron, digamos, mejor dicho, transformaciones muy importantes. No quiere decir que ni que hicimos todo bien, ni mucho menos, pero sí, vos mirás los indicadores educativos y tuvimos reducción de Voy al brechas. concepto de transformación que yo creo todo gobierno quiere vanagloriarse, ¿no? Y es Sí. eso del ADN. Pero el ADN, el concepto de la transformación profunda, surge en el gobierno del Frente Amplio. Y no se logró, de hecho se terminó sacando del medio a quienes iban a ser los líderes de la transformación del ADN. Bueno, eso es relativo. No se llegó, Yo te fue muy pregunto a ti. difícil llegar a consensos. Bueno, creo que algunos consensos tenemos. El problema es cómo logramos. Vos decías, el Frente Amplio no logró acuerdos. No, el Frente Amplio tuvo 2 comisiones interpartidarias y, por ejemplo, yo participé en las 2 y se creó la UTEC. Ahí tuvimos un acuerdo muy grande, tuvimos un acuerdo en que había que expandir justamente la Universidad del Interior de la República. Tenemos un acuerdo muy grande, por ejemplo, en todo lo que es la extensión del tiempo pedagógico. Tenemos un acuerdo muy grande en que hay que dotar, por ejemplo, de mayores equipos multidisciplinarios Bien, a los centros pero y en educativos. O sea, eso hay es algo- acuerdos, hay acuerdos. Bien, pero eso Ahora, lo van el a problema- cambiar ahora, no, eso queda. No, esos acuerdos están. Están, Ahora, exacto. la pregunta que hay que resolver es si esta transformación que se quiere hacer, y ayer una cosa que me dejó sumamente preocupado, es, bueno, se piensan cambiar todos los planes y programas de todo el sistema educativo, ¿sí? Rompiendo una tradición histórica que era, bueno, antes de cambiar, digamos, todo el sistema, Todo. se hace un plan piloto y se evalúa ese plan. Está Y una bien. vez que vos tenés los resultados del plan, decís, bueno, ahora sí puedo ir por acá. Eso es, para mí, desde mi punto de vista, una alarma bastante importante en cuanto a, bueno, es sumamente arriesgado hacer modificaciones tan importantes. En este caso, por ejemplo, se está planteando cambiar el sistema de pasaje de grado. Sí. ¿Sí? Esto nos dijeron las autoridades que lo estaban, digamos que no era una propuesta firme, pero que era una propuesta que estaban estudiando, por ejemplo, de evaluación bianual. ¿Sí? Es decir, que los chiquilines pasarían en segundo, pasarían en cuarto y, bueno, y obviamente en sexto año. Lo mismo con respecto a esto que te mencionaba de los planes, ¿sí? Es decir, vos vas a hacer un cambio en donde, bueno, vas a modificar, por ejemplo, los contenidos, donde vas a modificar los objetivos de cada uno de los cursos, porque vas a pasar de evaluar, que es lo que se hacía hasta ahora, los contenidos, a evaluar las competencias. Sí, ¿no? bueno, Y ese esto, es un concepto interesante. sí, esto es el problema que hay acá, que obviamente estamos en televisión y, digamos, a veces uno no puede desarrollar todo lo que quisiera, pero no está tan claro en el mundo educativo que el mejor sistema sea un sistema de competencias, ¿sí? De hecho, Uruguay y el Frente Amplio había aprobado un marco curricular de referencia nacional que incluía el concepto de competencias. ¿Qué quiere decir competencia para que la gente entienda? Bueno, evaluar si sé interpretar un texto, si sé desarrollar una idea, si sé, por ejemplo, bueno, qué habilidades tengo, digamos, ¿sí? Para desarrollarlo. Está más asociado a lo que puede llegar a ser tu futura incorporación al mercado laboral, tu desempeño como un adulto en el mundo de hoy, y no tan asociado a que te sepas de memoria textos de otra naturaleza. Claro, ¿no? ese es un gran problema, porque Uruguay hace muchos años que está intentando salir de lo que se le denomina el enciclopedismo, Sí. ¿no? Ahora, no es cierto, primero, que el Frente Amplio no haya incursionado en ideas de este tipo. De hecho, hay centros educativos que funcionan por el modelo de competencias. La educación inicial tiene programa basado en competencias. Hemos desarrollado proyectos educativos justamente... ¿Y qué resultados tuvieron? Bueno, en general buenos. ¿Y buenos. entonces? Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando vos imponés una reforma, y en estos centros educativos son los mismos docentes que, digamos, eventualmente participarían en la reforma futura. Claro. Es decir, es mucho más difícil, desde mi punto de vista, convencer que vencer. Y el gobierno
optó por la idea de vencer, es decir, de imponer una reforma cuando lo que necesitamos es un diálogo no solo con los docentes, también con los estudiantes, también con las familias y también con todo el sistema político para que esas reformas, para que cuando venga el próximo gobierno nos diga, bueno, acá se terminó y empezamos de nuevo de cero. ¿Qué es lo que pasó con este marco de referencia que se aprobó recientemente y que viene a cambiar lo que se había hecho en el año 2017? Es decir, hace 5 años aprobamos un marco también que tenía competencias y ahora lo modificamos por otro porque, bueno, ahí hay una serie de argumentos que dan que para mí son relativamente débiles, como que, bueno, que en realidad no queremos unirnos simplemente en autor, sino tomar otros. Bueno, esto es preocupante porque, en definitiva, la educación no es un problema del gobierno. La educación es un problema de toda la sociedad, es un problema de las familias, es un problema de los estudiantes principalmente. Y si simplemente esto se toma como un botín político, bueno, lamentablemente dentro de 3 o 4 años va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a estar nuevamente en un punto en donde vamos a estar buscando qué hacer. ¿Por qué? Porque los acuerdos sobre los cuales se llevaron adelante las transformaciones no eran fuertes. Bien, puede ser, sí, como plantea el senador, o no. ¿Qué opinan? ¿Preguntas? Son miradas muy diferentes de un lado y del otro, que lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Del lado oficialista, Robert Silva dice que el presupuesto es muy importante, que hay un adicional de 49 millones de dólares, recursos adicionales para sueldos, Ministerio de Educación y Cultura, 22 millones de dólares para la UTU, la carrera universitaria docente, que le da la posibilidad de ascender no solo por antigüedad y por cargos, y esa necesaria transformación de la educación. Del otro lado es el discurso en contrario, que yo no estoy discutiendo ni uno ni el otro, pero que es insuficiente el presupuesto, que no hay participación de los docentes, que la transformación no debe ser desde el lado que lo está viendo en este lado del oficialismo, sino de otra forma. Pero la pregunta es, porque esto ya lo hemos vivido antes, entonces, ¿qué posibilidades ciertas hay de que el sistema político a corto plazo se ponga de acuerdo? Usted, pero en su interpretación individual, senador, se lo pregunto. No que tenemos que conversarlo, analizarlo. Usted, en su fuero íntimo, ¿piensa que hay una posibilidad real de que a corto plazo el sistema político deje la ideología de lado y diga, bueno, este es el problema que tenemos y tenemos que hacerlo en forma definitiva una solución? Bueno, varias cosas, ¿no? La ideología, lamentablemente, aunque uno quiera, no puede sacársela de arriba. Bueno, ¿no? es que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Porque no hay un sistema educativo que no tenga... O sea, no siempre los sistemas educativos tienen una ideología, en este caso es, digamos, una ideología de carácter republicano, democrático, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, el piso acá, justamente, tiene que ser... Bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuánto invierte la educación privada? ¿Vos sabés cuánto invierte? Invierte mucho más que la educación pública. Entonces, evidentemente, si los hijos de los trabajadores reciben menos inversión que los hijos de los sectores que generalmente, obviamente puede haber un caso particular que no, pero en términos generales eso supone mayor carga horaria, mayores actividades extracurriculares, mayores apoyos a los estudiantes, mayores planes de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, el tema de los recursos es clave. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto invierte, por ejemplo, en los países desarrollados? Invierten 4 veces lo que invierte Uruguay. Entonces, el tema de los recursos es importante. ¿Es el único? No, no es el único. Ahora, si hablamos de acuerdos, el Frente Amplio convocó, particularmente el gobierno de Mujica, a 2 acuerdos interpartidarios en educación, en el año 2010 y en el año 2012. El que es mano, digamos, es el gobierno. Si el gobierno convoca una mesa para trabajar acuerdos educativos, nosotros estamos dispuestos a ir a hablar y a poner nuestras ideas y a acordar, porque siempre en un acuerdo uno, evidentemente, que deja cosas de lado, pero usemos un término matemático, eso sería el mínimo común denominador, en qué cosas todos estamos de acuerdo que necesitamos avanzar. Y te voy a poner un ejemplo, bueno, ¿necesitamos avanzar, por ejemplo, en el sistema de escuela a tiempo extendido? Sí, necesitamos avanzar. ¿Necesitamos avanzar en el sistema del liceo a tiempo extendido? También necesitamos avanzar. Para eso, ¿qué se necesita? Recursos. Y si uno va a lo que se invertía en Uruguay en el año 2019 y lo que invertimos hoy, vemos que estamos 150 millones de dólares abajo. O sea, esto no es un problema de miradas ideológicas, es un problema, si querés, de carácter contable. Ahí es decir, entramos, invertimos menos por estudiante de lo que invertíamos hace 3 años. Ahí entramos en la discusión si se invirtió bien o se invirtió mal. Sí. Ese es el tema. Si la administración anterior invirtió bien o simplemente dilapidó fondos públicos en la educación que no tuvo resultados. A eso también se da esa discusión. Bueno, te pongo un ejemplo. Uruguay
hizo 150 centros educativos nuevos en los últimos 4 años, a través de la modalidad de PPP. Hay personas que piensan que eso no se debería haber hecho. Ahora, lo que tenemos claro es que si no seguimos construyendo centros educativos, hay gurises que no van a llegar, porque con la planta física que hoy tenés, no entran, ¿no? Desde mi punto de vista, mejorar salarios, era muy necesario. Obviamente, en la educación el 90% del presupuesto es salarial, pero no solo se se utilizaron esos recursos para aumentar los salarios, sino también para crear cargos justamente para que existieran menos estudiantes por grupo. ¿Por qué? Bueno, y esto también es algo que tenemos un acuerdo, con cualquier especialista te va a decir, bueno, la educación tiene que ser individualizada, ¿no? Muy bien. ¿Cómo haces para individualizar la educación? Bueno, teniendo menos estudiantes por grupo es algo medio de cajón. ¿Qué pasó en los últimos años? Aumentó el número de estudiantes por grupo. ¿Tá? Entonces, esas son bases que, aunque uno no quiera discutir de lo presupuestal, bueno, lo presupuestal está en la tapa del libro. Bien. ¿Por qué? Porque cuando Edu 21, que se habló muchísimo de Edu 21, planteaba la reforma educativa, ¿qué decía? Que se precisaban 400 millones de dólares para hacer la reforma educativa. Eso creo que lo recordamos todos. Yo no estoy inventando un número. Y si uno mira, repito, lo que invierten los países desarrollados y lo que invertimos nosotros en un país que es mucho más desigual que cualquiera de los países desarrollados, bueno, ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque las desigualdades de origen operan muchísimo en los desempeños educativos. Es decir, lo que te pasa en tu casa, si pasás frío, si pasás hambre, si no tenés acceso a la salud, todo eso impacta en tu desempeño educativo. Entonces, para compensar de alguna forma esas desigualdades, la educación, y en particular la educación pública, tiene que invertir muchísimo más. ¿Para qué? Bueno, para que ese chiquilín pueda comer, para que ese chiquilín pueda acceder al sistema de cuidados, para que puedan tener los materiales que en su casa no les dan, por supuesto, para la computadora, la Ceibal o la tablet o lo que fuera, y por eso es tan importante el tema presupuestal. Yo comparto, no podemos hablar solo de lo presupuestal. Ahora, obviar esa parte, porque yo me pregunto por qué el colegio Elbio Fernández invierte más. ¿Por qué el Varela, por qué el Alemán invierte más que la educación pública? Bueno, porque es necesario, porque en definitiva los recursos se traducen en posibilidades educativas para los estudiantes. Entonces, yo creo que hay acuerdos, pero esos acuerdos tienen que venir de la mano también de ciertas actitudes. Nosotros no compartimos, por ejemplo, la persecución que se ha hecho a nivel de los docentes, no la compartimos, nos parece que es inconducente, que es injusta, que es persecutoria, es decir, que en definitiva va contra quienes piensan distinto. Esa es una opción que ha tomado el gobierno. Y decimos, ese ambiente no ayuda... Eso todavía no está resuelto. No está resuelto por la justicia. Está en una etapa de investigación. Está bien, pero te quiero decir, si vos querés... Ahí vamos a la discusión que teníamos del tema de la mala inversión del presupuesto, porque lo que se está discutiendo allí son dineros públicos que supuestamente se dilapidaron por horas docentes que se cobraron y no se dieron, que es lo que se está investigando. Claro, pero entonces, digamos, si vamos a ese campo podremos decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque hoy hay 5.000 horas sin está bien, dar, ¿no? La discusión es eterna, pero eso es el núcleo de la discusión. En mayo teníamos 12.000 horas, nunca había pasado que en mayo tuviéramos 12.000 horas sin asignar, o sea, hay unos problemas de gestión terribles en secundaria, pero dejemos eso de lado. Bien. Ahora, lo que tenemos que discutir es qué educación queremos, para qué país queremos, porque lo que decías tú, Victoria, todos los sistemas educativos están pensados para un proyecto de país. Claro. Entonces, si Uruguay no tiene un proyecto de país, bueno, si la educación no se lo brinda, ¿quién se lo va a brindar? ¿Qué tiene que ver esto que usted plantea con, o cuánto tiene detrás, lo que desde algunas voces de izquierda dicen que la educación, un sistema por competencias, en realidad lo que hace es educar funcionalmente para el sistema capitalista? Entonces ya desde ahí lo ven como negativo. Bueno, para mí esa es una visión, por lo menos, que debería de pensar lo siguiente. Cuando uno va a un centro educativo y se forma, digamos... ¿Pero coincide o no con esa postura, digamos? Bueno, creo que sí, la educación tiene que estar conectada al mundo del trabajo. Digamos, es un tema de la realidad. Está bien. ¿No? No quiere decir que se tenga que reducir a eso. Es decir, la educación te tiene que formar para la vida, para ser ciudadano, y bueno, y parte de la ciudadanía hoy pasa por tener, digamos, una integración al mercado de trabajo. Y claro, bueno, estamos en el mundo capitalista. Así que me parecía que es muy absurdo que Uruguay... Pero vamos, si querés, un caso más extremo. ¿Qué hace Cuba?
con su educación. Cuba dice, voy a precisar tantos ingenieros, voy a precisar tantos doctores, nosotros vivimos en un sistema liberal en donde, en realidad, si vos te querés estudiar medicina o así, o ingeniería, el Estado no dice, voy a precisar tantos y estos son los cupos que hay, a no ser algunas carreras particulares, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el mercado de trabajo es clave para la educación, ¿sí? Y el Frente Amplio ha hecho muchísimo por vincular la educación al mundo del trabajo, y ahí tenés el crecimiento de la UTU. Pero además porque la gente te lo demandaba. Bueno, pero por eso pregunto, ¿qué valor le da? Porque es desde la propia izquierda que surge esto, pará, esto de que como imaginar que hay otra posibilidad, que no fuese educar para que las personas sean planteadas de esa manera, funcionales al sistema capitalista, es una cosa. Decir que tengan justamente la capacidad de vincularse al mundo del trabajo, además de una formación interior, es otra. Bueno, yo pienso en un estudiante que va 4 años, ¿sí?, a una formación terciaria, universitaria, y sale y no tiene trabajo. Sí. ¿No? O sea, el Estado tiene que decirle, mirá, en esta área tenés posibilidades de actuación, ¿no? Si yo doy en un pueblo 40 cursos de peluquería, no me sirve, ¿no? Es decir, la educación, el sistema educativo tiene que dialogar con la realidad, tiene que dialogar con el medio. Me citó Cuba, esa postura que vos los me decís, médicos se les va para otro lado, los Cuba, profesionales se van para otro lado a trabajar. Pongo el ejemplo de Cuba porque es un ejemplo, digamos, de un sistema educativo muy planificado. Por eso digo que tampoco pareciera ser... Pero quiero decir, yo no comparto que la educación no tenga que estar vinculada al mundo del trabajo. Lo que sí creo es que no se puede reducir a eso. Vero. Bueno, la verdad que son muchos los temas. Evidentemente no es solo un tema de recursos. Me parece que acá la realidad demuestra que tan fácil no es. Bueno, obviamente. Tuvimos 15 años con esta propuesta, coincido con lo que tú planteabas, Victoria, de cambiar el ADN, y después terminaron siendo cambios muy parciales. No hubo una gran reforma educativa. Y ahora tenemos un gobierno que yo creo que uno de los grandes desafíos que planteó en campaña electoral era reformar la educación, y creo que ese compromiso lo está como de algún modo embretando. Si uno mira los proyectos de transformación curricular, da la sensación que no son proyectos que estuviesen de antemano elaborados con detenimiento. Se está ahora hablando de tenemos que correr porque en 15 días hay que presentar esto. Parece que el presidente de la República, ¿no?, apretó un poquito allí y dice tenemos que lograr logros. Nadie desconoce que los 2 años de pandemia seguramente hayan enlentecido esto, pero yo no veo en estos proyectos que se están presentando grandes reformas o grandes soluciones a los problemas de la educación, entre otras cosas porque me parece que este sistema de competencias a mí me deja la duda, y me gustaría que usted, que estuvo allí en esta reunión donde hay más datos, ¿cómo se baja a tierra? Porque da la sensación que en realidad esta reforma, que parece ser otra vez el cambio del ADN en la educación, es lo que los docentes ya hacen. Me imagino que nadie saca de su clase un alumno, o por lo menos intenta, que no sepa interpretar un texto. Tal vez lo que está faltando es otra cosa. Ese objetivo no es como demasiado obvio, que los chiquilines puedan manejarse, porque uno mira lo que presentaron las ATD. Pero en los hechos entraban al liceo sin poder interpretar un texto. Claro, eso lo dicen las pruebas, no lo dice pero plantearlo como la gran reforma, es decir, que alguien que es adulto pueda resolver en su apartamento cómo apagar la llave del gas, cómo hacer una cena, parece ridículo, francamente. Digo, ¿no será que estamos cerrando en el cómo y no en el objetivo? Bueno, mirá, hay alguien por ahí que dice que este tema de las competencias no son ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Es decir, es un tema de debate educativo, y acá lo que está sobre la mesa es, bueno, los docentes, cuando tengan esos programas, ¿cuánto tiempo van a tener para preparar estos nuevos cursos? ¿No? Porque si yo te doy los programas en febrero y tengo que arrancar en marzo, digamos, el tiempo, realmente preparar un curso lleva muchas horas. Yo me refiero a cuál sería el programa revelador que permita que esto suceda. Si esto no está sucediendo, es porque hay otras variables que están en el medio de ese alumno. Bueno, evidentemente el gobierno ya dejó algunas cosas por el camino, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en todo caso, es esperar cuál es la propuesta, porque no la conocemos. Lo que simplemente conocemos es un documento que, como decía al principio, modifica el concepto de competencias del marco curricular de referencia nacional que había presentado
el Frente Amplio, que planteaba 5 competencias, ahora se plantean 10. 10. Y en definitiva lo que nos plantearon es que van a hacer grupos de trabajo que van a elaborar una serie de planes y programas, Sí. y que esos planes a su vez van a ser aplicados en primero y segundo año de liceo, y en primero y segundo año de escuela, ¿no? Y en cuarto y quinto también de escuela. Y que luego, digamos, para llegar al 25 con todo el sistema. Eso, en realidad, justamente lo que tenemos que hacer ahora es ver en qué se traduce. Porque hoy yo no lo puedo decir, porque esa información, primero que no la tenían ayer para brindarla. O sea, lo que se presentó ayer Bien. fueron los 10 objetivos de las 10 competencias, y todavía seguimos sin saber cómo es que se va a llegar a esas competencias. Sí, claro, porque ahí hay una serie de debates que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué medida lo que tú decías? Obviamente, si yo enseño o doy la Revolución Francesa, ¿tá? Y te pregunto, no sé, cualquier cosa en torno a la Revolución, cuando te corrija, voy a estar viendo si vos sabés interpretar, sabés resolver un problema o sabés redactar. Es decir, no son cosas que estén disociadas. La diferencia es que antes los programas hacían mucho más hincapié en los contenidos que en estos otros aspectos, ¿no? Entonces, el debate un poco en términos educativos está planteado en, bueno, ¿cuánto se pierde de esto otro? Es decir, ¿cuánto pierdo de dar, que tiene que ver justamente con los aspectos más de ciudadanía, ¿no? Entender que, bueno, la división de poderes viene de que hay una historia detrás de esa división de poderes, que no es casualidad, la idea de república, la idea de democracia, la idea de ciudadanía, y cuánto de lo funcional, es decir, de lo que justamente luego eventualmente yo aplicaría en un trabajo, ¿no? Que no estamos hablando de trabajos sumamente complejos aquí. Ellos dicen, bueno, vamos a incluir algunas asignaturas. Pensamiento computacional. Sí, pensamiento computacional. Eso parece interesante. Yo creo que habría que incluir, por ejemplo, un tronco común y después un tronco optativo. Casi todos los sistemas educativos del mundo tienen la posibilidad de que los estudiantes hagan o, digamos, realicen una trayectoria propia. Eso en Uruguay se empezó a hacer y lamentablemente ahora se dejó por el camino, y me parece que sería un cambio importante para hacer, es decir, que los estudiantes puedan justamente organizar un trayecto educativo personal. Pepe. Sí, sigo pensando que el tema presupuestal no lo es todo, pero que el salario, por ejemplo, de las maestras sigue siendo paupérrimo, más allá de los avances que ha habido, pero sigo sin entender por qué las inequidades con respecto a quienes tienen la responsabilidad de formar a los más pequeños. Ayer en la reunión, ahora viene la pregunta, se habló del Banco Mundial, del préstamo, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, a nosotros nos preocupaba mucho ese tema porque en el pasado, sobre todo en la década del 90, Uruguay recibió préstamos condicionados a una serie de reformas, ¿sí? La verdad que yo me quedé, digamos, de alguna forma más tranquilo porque lo que se nos planteó es que justamente este préstamo venía en línea con las cosas que ya se venían haciendo de las extensiones del tiempo pedagógico. Así que por ese lado, si bien una parte se va a utilizar para las capacitaciones y las formaciones de la transformación educativa, la mayor parte de ese préstamo sería para la extensión del tiempo pedagógico. Bien. Así que, bueno, de alguna forma, por ese lado quedamos conformes, aunque lo que tú dices es así, y en estos 2 años, además, las maestras, los profesores perdieron salario, ¿no? Es decir, de un momento, de un periodo de 15 años de recuperación y ganancia muy importante, es decir, estamos hablando de que se aumentó prácticamente el 100%, es decir, si uno agarra 20 horas hace 15 años y las agarra hoy, ahí va a cobrar la mitad, ¿no? Eso fue muy importante, pero en estos 2 años, como todos los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, los trabajadores de educación perdieron salario. Bien. Rodríguez Pupo. Bueno, para que vea que no soy demasiado sectario, voy a empezar por las cosas que estoy de acuerdo. La primera cosa que estoy de acuerdo es que el clima o el escenario para la negociación o para el vislumbrar en conjunto en toda la sociedad educativa los cambios del futuro no es el mejor. En eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo en parte en algún rezago de la ejecución presupuestaria. Pero también debo decir que por lo que tengo entendido y por lo que vi, por lo que consulté, está previsto 30 millones
de dólares de incremento presupuestal para el 2023, 10 millones más para el 2024. Hay 22 millones extras que ya se les van a dar este año en el 2022. O sea, que no queda en el 49. Pará. Y además el 5,7 del incremento salarial, digamos, no incremento de la recuperación que se negoció en la semana previa que se presentara el proyecto, que importa al final de todo el periodo 110 millones de dólares. Yo sumo todo eso y me da un incremento de 179 millones de dólares que hace que en parte el discurso del rezago que usted trae se minimice o se achique por lo menos. En eso estoy de acuerdo. En eso en parte estoy de acuerdo y en la otra parte no estoy de acuerdo porque también el tema económico, con las dificultades que tuvo este gobierno para agarrar a este gobierno en plena pandemia, está dando respuestas al tema presupuestal. Después, antes de cambiar de tema, ¿sobre eso puntual, senador? Bueno, que dimos una vuelta enorme para volver al mismo punto en el que estábamos, ¿no? Es decir, el gobierno hizo un recorte de 151 millones de dólares a la educación, eso es lo que dice la rendición de cuentas. Los 22 millones no están en la rendición, o sea, es un compromiso de palabra. Es un compromiso de palabra. Lo cual tampoco me parece institucionalmente lo mejor, si vamos al caso. Y los trabajadores que están diciendo, por lo menos los del Cuesta Duarte, que hay que ver si se llega a la recuperación. Ojalá que sí. Ahora, lo que perdieron los trabajadores no lo recuperan más, eso seguro. Y lo otro que me parece muy importante es que al final sí se precisaban más recursos. No era solo un tema de gestión. Bien. No, se precisaban más recursos. Pero los recursos, y lo están demostrando ahora con esta rendición de cuentas. No le están dando todo lo que pidieron. Bueno, los recursos te los están dando, pero además, cuando tú dices y haces una evaluación muy poco autocrítica de los 15 años de gobierno del Frente y los resultados, la primera cosa que vos tenés que ver, y sobre todo viniendo del MPP, que el Frente Amplio tuvo 2 presidentes de la República. Uno de ellos, el tuyo, Mujica, dijo que había... Los 2 eran míos. Los 2, bueno, sí, pero había uno más tuyo todavía. Que era Mujica, dijo que había, y perdón la palabra, que había que hacer mierda a los gremios de la educación, o nos olvidamos de eso. Y el otro te decretó la esencialidad y los molió a palo en las reyertas que hubo afuera de la universidad. Entonces, esos 2 presidentes tuvieron una visión muy crítica de lo que estaba pasando a nivel de la propia educación. Y yo creo que habría que tener una visión autocrítica para decir, bueno, se ve que si nosotros mismos estamos diciendo que las cosas no van bien y que tenemos problemas con los gremios y que tenemos problemas con los planes y que tenemos problemas con la deserción estudiantil, señores, hay cosas para cambiar. Y vino un gobierno nuevo y trae un plan nuevo y una propuesta a la ciudadanía de cambios. Entonces yo digo, vos podés tener una visión crítica de los cambios que van a traer, pero yo te hago la pregunta, ¿qué tiene de malo que se refuercen las direcciones de los institutos docentes? ¿Qué tiene de malo que se le dé aumento de salario a docentes e inspectores que están en los centros educativos de mayor vulnerabilidad? ¿Qué tiene de malo per se, ¿no?, el cambiar el modelo desde las clases magistrales a lo que estábamos hablando hasta ahora del tema de las competencias? ¿Les puede molestar todo eso? ¿Qué tiene de malo que se le dé estatus universitario y formación universitaria y hasta un título universitario en la formación superior de los docentes? ¿Les molesta los 60 centros educativos Espínola que se van a crear? O sea, me parece que hay una cantidad de propuestas. El tema es que no tenemos tanto, así que le bueno, pido, pero ¿te parece mal esas propuestas? Algunas las comparto, otras no. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Bueno, con la esencialidad yo me pronuncié en contra en aquel momento. Lo de Mujica lo he respondido un montón de veces, pueden buscarlo por ahí, pero bueno, pregúntele a Mujica, acá estoy yo. Pero es tu padrino. No, mi padrino, madrina tengo, no tengo. Bueno, no nos quedemos en eso. Pero vayamos a lo importante. Sabina. ¿Cuál es? No, yo creo que tenemos muchas cosas para cambiar en educación. Ahora, si el cambio educativo son los centros María Espínola, que son 60 centros en 600 que tenemos, estamos en el horno. Bueno, pero porque yo ayer le pregunté a Robert Silva si era escalable los María Espínola. ¿Qué quiere decir que es escalable? ¿Vamos a generar centros María Espínola en todos los barrios que necesitan centros María Espínola? No, en 60. Entonces, eso quiere decir que el cambio está muy lejos de ser un cambio profundo, un cambio duradero, un cambio que realmente dé respuesta a los chiquilines que lo están precisando. Y te digo más, los centros María Espínola están construidos sobre la base de los centros educativos asociados, que fue un proyecto que llevó adelante el Frente Amplio, y esto está en las actas, así que no se me queda absolutamente nada. Entonces hay que acompañarlo.
ojalá podamos por lo menos llegar a consensos de empezar a caminar. Nadie va a pretender transformar el ADN de la educación en un quinquenio, ¿no? Pero por lo menos empezar a caminar y que después no haya que volver para atrás y así estemos en el resto de la historia del país. Es del futuro, digo, del país. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Pausa y ya venimos.